Muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana de domingo. Les invito a que abramos la Biblia. Estamos continuando nuestra serie de predicaciones en el Evangelio de Mateo, por supuesto. Estamos esta mañana en el capítulo 10 ya y estaremos en los versículos del 16 al 20 en esta predicación titulada Como ovejas entre lobos. Esta es la parte 1 de una amplia sección, hermanos, que como hemos visto el domingo pasado, ocupa todo el capítulo 10 y son las instrucciones que el Señor Jesús, el Rey de Gloria, el Rey de su iglesia, da a sus discípulos. Así que, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, ahí en pie, leemos la verdad de la Escritura. Y dice así el versículo 16. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Hermanos, oremos. Señor y Padre, gracias damos en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Alabado seas por siempre, Rey de la gloria. Gracias por tu Hijo Jesús, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, quien trajo a nuestro corazón regeneración y fe en tu Hijo bendito y en su obra. Señor, en esta mañana oramos y pedimos que tengas misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, Señor. Padre, que tu palabra nos recuerde, nos exhorte, nos aliente, Señor, a hacer la misión por la cual nos rescataste, Señor. Gracias por darnos estas advertencias, Padre. Gracias por darnos en tu palabra aquello que debemos tener siempre en cuenta al momento de avanzar tu reino. Señor, que nuestra iglesia y toda iglesia que está fundamentada en tu palabra se levante, Señor, con tu poder para declarar, Señor, las verdades del reino, a pesar, Señor, de los obstáculos, a pesar de la persecución. Oramos por tu iglesia en el mundo, oramos por aquellos hermanos que son parte del gran cuerpo de la iglesia, Señor, a nivel mundial, y que están sufriendo, Señor, persecución a causa de ti. Fortalécelos, dales gracias, Señor. Y a nosotros, Padre, despiértanos, Señor, del letargo en que vivimos, Padre, para vivir para tu gloria, Señor. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Tendríamos que empezar, hermanos, esta sección de la Escritura recordando algo muy importante y que parece que ha sido olvidado en nuestros tiempos. Y es que el cristianismo auténtico nunca ha sido en toda su historia un refugio de comodidad, sino un campo de batalla. Jesús nunca llamó a sus discípulos bajo falsas promesas. Él no dijo, sígueme y tendrás éxito. Él no dijo, sígueme y tendrás prestigio. Él no dijo, sígueme y tendrás riquezas o te resolveré tus problemas. Podemos ver en las páginas de nuestras Biblias que después del llamado soberano de Cristo, sígueme, lo que viene después para los discípulos verdaderos es, te enviaré como oveja entre los lobos. Iniciando este capítulo 10, hermanos, Cristo da instrucciones a sus discípulos antes de enviarlos a avanzar el reino de Dios por la proclamación del mensaje del Evangelio. Les da autoridad, les da una misión y ahora les revela el costo por proclamar la verdad. Y hay que decirlo, hermanos, solo aquellos que aman la verdad están dispuestos a pagar ese precio. Este mensaje es la antítesis del evangelio moderno que encontramos en todas partes. Ese evangelio de confort que ha infectado el evangelicalismo en Occidente. Es decir, esta porción de la Escritura es lo opuesto al falso evangelio de la prosperidad que muchos buscan.
Cristo les muestra a sus discípulos y por extensión a nosotros hoy que la misión del reino no está recibida en el mundo con aplausos, sino con oposición. No habrá seguridad terrenal, no habrá paz con el mundo, pero sí habrá respaldo divino y protección por su Espíritu. Vemos, hermanos, que la misión del reino de Dios está marcada por la despiadada guerra contra el reino de las tinieblas. Eso es lo que estamos viendo en los pasajes que están en el capítulo 10. En palabras claras y directas, Jesús prepara a sus discípulos para enfrentar persecución. Él los alienta y no lo hace con palabras de ánimo humanas, sino con una confianza absoluta en el Espíritu Santo y en el poder de Dios. En estos 5 versículos encontramos 3 verdades inmutables para todo discípulo verdadero. Si tú eres uno de aquellos que ha puesto su fe en Jesucristo verdaderamente, si has nacido de nuevo por la regeneración del Espíritu a causa del arrepentimiento de tus pecados y la fe en Jesucristo, estas 3 verdades son para ti. Esos serán los 3 puntos de estudio para nosotros en esta mañana. Primero, veremos el punto número 1, peligro inminente, en el versículo 16. Segundo, persecución inevitable, versículos 17 y 18. Y por último, providencia irresistible en los versículos 19 y 20. Estas 3 verdades, hermanos, describen la realidad para la que se deben preparar todos los verdaderos discípulos de Cristo. Es nuestra responsabilidad prepararnos para esto como creyentes del Señor Jesús. La intención, hermanos, no es meramente informativa, tampoco es una clase de historia, sino que es un llamado a prepararse a la persecución que se avecina. Entramos de lleno entonces, hermanos, al punto número 1 en este pasaje, versículo 16, peligro inminente. Dice el texto: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo que vemos inmediatamente, hermanos, es que Jesús comienza con la autoridad divina que lo caracteriza. Dice él: he aquí, yo os envío. Esa palabra, esa expresión, he aquí, significa mirad. Significa presten toda atención y no se confundan. Tengan presente esto siempre y que no se les vaya a olvidar. Yo os envío. Hermanos, el envío hacia la misión del reino no nace del entusiasmo humano. No viene del corazón del hombre. No fue idea de los discípulos ir a proclamar el evangelio. Es el mandato soberano del Rey Jesucristo. Cada creyente que proclama el evangelio debe recordar esto. No va voluntariamente a la obra, sino que ha sido enviado con la autoridad de su Rey. Tienes a Jesús en ese concepto claro en tu vida. Es Jesucristo el Rey de tu vida. Porque si Él es el Rey de tu vida, su mandato es ir. Su mandato es: he aquí, yo te envío. No entramos, hermanos, al mundo en nuestro propio nombre, sino en el nombre del que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos capítulo 4, versículo 12, sino en el de Jesucristo. En ese nombre vamos, hermanos. La misión cristiana, por tanto, no comienza con la iniciativa de ningún hombre, sino con la comisión de Dios mismo en su Hijo Jesucristo. Aquí el Señor Jesucristo hace una metáfora, dice una ilustración para que sus discípulos entiendan y visualicen con claridad lo que van a enfrentar en este envío. Para prepararse, los discípulos deben reconocer primero la naturaleza y condiciones de la misión a la que han sido enviados. Jesús dice: yo os envío, y continúa el versículo 16 diciendo: como ovejas en medio de lobos. La imagen es dramática, hermanos, es drástica. No hay mayor contraste que este. Es blanco y negro, noche y día. Las condiciones son del más alto peligro.
Es una amenaza sobrecogedora, ineludible, definitiva, inaplazable. Es peligroso, altamente peligroso, proclamar el reino de Dios. Y no hay manera de evitarlo, no hay manera de escapar de él. Las ovejas son indefensas, son vulnerables, son débiles, son dependientes, mientras que los lobos son depredadores feroces, agresivos, despiadados y temibles. Ese es el escenario, hermanos, de la comisión a la que Jesús manda a cada uno de sus discípulos. Y Jesús no dice que puede haber lobos, sino que ya están ahí. Y están listos para hacer pedazos a las ovejas y devorarlas. Son pocas las ovejas, de hecho, y muchos los lobos. Así es como se lleva a cabo la obra del evangelismo. Esto es a lo que Jesús está enviando a sus discípulos en aquel tiempo, y es exactamente la misma situación y el mismo escenario al que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, estamos llamados a ir. Estamos llamados, hemos sido enviados a hacer la obra del evangelio, entendiendo que el evangelismo ocurre en territorio enemigo. Nunca olvidemos esto, hermanos. Cada palabra de verdad proclamada en nombre del Rey Jesús desafía directamente las tinieblas que dominan este mundo. ¿Te has preguntado por qué el mundo está como está? La Biblia es clara al respecto. Porque está bajo el dominio del maligno. Es trabajo de los discípulos, es comisión de la iglesia cristiana ir y deshacer las obras del diablo por la predicación del evangelio. Llevar el evangelio no es un agradable paseo recreativo por el zoológico, es una verdadera expedición de conquista en medio de la más peligrosa jungla. Y a veces, hermanos míos, olvidamos esto. Olvidamos que lo que estamos llamados a hacer como cristianos no es venir a buscar confort y entretenimiento. Hemos sido llamados, hemos sido reclutados por el Rey de Gloria para ir en su nombre a conquistar un reino. Jesús, hemos dicho ya en otras predicaciones, ha invadido el reino de las tinieblas. Ha rescatado rehenes de ese reino y los ha hecho siervos suyos, nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe en Él. Y ahora somos enviados a continuar esta misión de conquista. Aquí está el punto, hermanos. El evangelio no fue diseñado para ser aceptado por el mundo, sino para confrontar al mundo. Esa es la naturaleza de la misión. Tristemente, hoy en día se tiene la idea de que la misión de la iglesia ha de ser buscar la manera de que aquella persona que está en el mundo encuentre dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras filas o dentro del reino de Dios algo que la atraiga. El problema es que no hay absolutamente nada en el reino que la atraiga al mundano. Tiene que haber primero una conversión en su corazón para que ame las verdades que nosotros predicamos, para que ame las verdades que se encuentran en la palabra de Dios, para que amen a Jesucristo, el Rey de Gloria, y para que quieran pertenecer al reino de Dios. La verdad de Dios no tiene la intención de hacer sentir bien a ningún hombre, sino por el contrario, busca desenmascarar su vida de pecado. Por eso, hermanos míos, es que el evangelio bíblico nunca va a ser popular. Y cuando el evangelio se convierte popular, es porque no es bíblico. No hay otra manera, hermanos. La verdad de Dios es la que salva las almas de los hombres, pero ha de señalar primero el pecado del hombre para traerlo al Salvador. El hombre en su estado natural ama profunda y apasionadamente el pecado. ¿Podemos ver entonces el problema aquí? Es por eso, hermanos, que los mensajeros de la verdad, los mensajeros del Rey Jesucristo, son aborrecidos, son burlados, son ridiculizados, son atacados e incluso son asesinados. Como dice Matthew Henry en su comentario, el mundo odia a quien Cristo ama. Esa es la realidad y la condición, la naturaleza del envío en esta misión, hermanos. El evangelio no nos promete mantenernos en seguridad, nos promete, sin embargo, sostenernos en fidelidad. Y si bien es cierto que los cristianos, como dice el texto, somos ovejas en medio de lobos al llevar el evangelio al mundo, también es cierto que no somos ovejas sin pastor.
El pastor, de acuerdo a su voluntad, nos librará quizá del peligro, quizá no. Pero lo que es seguro es que nos fortalecerá para atravesar todo peligro al hacer su obra. A causa de esta verdad, hermanos, el Señor instruye entonces a los suyos de la siguiente manera. Note que aquí hay una orden en este versículo 16. Es la orden a estos que son enviados. Es la orden para ti, hermano mío, hermana mía. Esto es lo que el Señor te dice. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es una orden, hermanos. Dice, sean por lo tanto, es decir, ya que todo lo que hemos dicho hasta este momento en el versículo 16 es la verdad, el Señor Jesús dice, por lo tanto, esta es la orden, a causa del peligro, ya que la obra del evangelismo es una labor altamente peligrosa. Nueva Biblia de las Américas traduce, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Prudentes y sencillos, astutos e inocentes, inteligentes y humildes. Aquí el Señor da el equilibrio perfecto entre la sabiduría y la sencillez, entre la astucia y la inocencia. La prudencia, la astucia, la inteligencia, la sabiduría propia de las serpientes evita el peligro innecesario. Muchas ocasiones, hermanos, al escuchar algo como la serpiente, inmediatamente se prenden las alarmas y focos rojos porque sabemos que en la Biblia la serpiente hace referencia a Satanás, al diablo, al enemigo. Sin embargo, el Señor Jesucristo de ninguna manera está diciendo que tengamos que mirarlo a Él para saber qué hacer. Lo que está diciendo Jesús aquí es que hay en este animal, en la serpiente, algo que Él mismo puso de lo que deberíamos aprender. De hecho, de eso es lo que se aprovechó Satanás. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Atención, que Jehová Dios había hecho. ¿Quién hizo astuta a la serpiente? Dios mismo. De esto se aprovecha Satanás para engañar a Eva. No es, hermanos míos, coincidencia que Satanás eligiera a este animal. No lo eligió al azar, sino que sabe el enemigo la astucia, la inteligencia. Qué cautelosa es una serpiente y la utiliza entonces para perpetrar el engaño. Así como las serpientes están siempre alerta y al tanto de lo que las rodea, son observadoras y calculan cada uno de sus movimientos fríamente, así el cristiano debe estar en guardia constante para evadir los peligros del reino de las tinieblas con inteligencia. Hermanos, muchas veces los cristianos pecan precisamente de no ser astutos, de no ser prudentes, de no ser inteligentes. Jesús mismo, en alguna ocasión a sus discípulos, les da una enseñanza con respecto a un hombre que había sido encontrado por su Señor robando. Y entonces, como él tenía a cargo el registro de todos los acreedores de su Señor, cuando es despedido, piensa, ¿qué voy a hacer? No puedo trabajar y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, dice él. Y empieza a ir con cada uno de los acreedores de su Señor y les perdona la deuda. ¿Para qué? Para que el día que mi Señor me eche, yo tenga quien me reciba. Jesús les dice a sus discípulos, miren, aprendan. Porque muchas veces los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Hermanos, el Señor nos está diciendo que nos ha dotado con una mente y una inteligencia que debemos saber usar para el avance del reino. No nos lo dio para otra cosa. Cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, ahí clavó nuestros pecados, no nuestro cerebro. De hecho, hermano mío, Romanos capítulo 12 nos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que nosotros ahora hacemos, todo lo que pensamos, la inteligencia, sabiduría, sagacidad, todo aquello que es audaz, todo aquello, hermanos míos, que podemos hacer nosotros, con ese don que nos dio Dios del pensamiento, debe ser encaminado para la obra del reino. Eso nos está diciendo el Señor aquí. Ahora, la sencillez, la inocencia, la humildad, la mansedumbre, la docilidad de la paloma
Mantiene al discípulo en una vida sencilla e íntegra, esto es, haciendo lo que es correcto y bueno. Por un lado, no debemos ser ingenuos, no debemos ser incautos, no debemos ser fáciles de engañar, no debemos ser ignorantes. Hay cristianos que ignoran completa y plenamente aquello que les rodea. No saben qué está pasando, no saben qué ocurre con el reino de Dios avanzando en el mundo, no saben lo que el mundo está haciendo en contra del avance del reino. No podemos vivir así como cristianos. Es un mandato del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, hermanos, tampoco podemos ser maliciosos, amargados, vengativos, pícaros o corruptos. La idea es esta. Y así le expresa el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El punto es este, no ignoramos esto. No somos ignorantes en lo que respecta a llevar el avance del evangelio hacia adelante. Sabemos, nos informamos, porque es necesario que nosotros hagamos todo esto si queremos ser eficaces en el avance del reino. No podemos ser ingenuos del mundo que nos rodea, y aunque somos vulnerables a la maldad de este mundo, no debemos pagar con venganza la maldad de ellos. Romanos capítulo 12, versículo 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entendemos cómo actúan los lobos entonces, pero no actuamos como ellos. Cristo no nos llama a ser mártires imprudentes, sino siervos sabios que conocen el terreno espiritual, que están enviados a conquistar. Ese es el punto que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El cristiano debe ser sabio para discernir la maldad del mundo y sencillo para mantener un corazón puro sin contaminarse con ella. La astucia, hermanos míos, sin honestidad es mera maldad. La honestidad, sin embargo, sin sabiduría, es ser ingenuo. Cristo nos llama al perfecto equilibrio entre ambas cosas para el avance de su reino. Punto número 2 en esta mañana. Persecución inevitable. Versículos 17 y 18. Dice el versículo 17. Después de que Jesús da estas instrucciones, nos dice: y guardaos de los hombres. Esta es, hermanos, la advertencia que Cristo les está dando. Y guardaos de los hombres, es decir, tengan cuidado, estén alertas, cuídense de aquellos que no son del reino de la luz. Tengan mucho cuidado con los hombres. Hermanos míos, esta es una declaración contundente de parte del Señor Jesucristo. Jesús conoce la condición del corazón humano no regenerado. Sabe de lo que el hombre es capaz. Y por tanto les dice a sus discípulos: cuídense de los hombres. Cuídense mucho de los hombres, aquellos a los que tienen que ganar. Tengan cuidado en el avance del reino de aquellos a quienes ustedes enfrentarán. El corazón no regenerado, hermanos, es una fábrica de maldad que no conoce límites. Muchas veces, también los cristianos que han sido infectados, que han sido de alguna manera impactados por enseñanzas humanistas, no de la Biblia, no cristianas, no del cristianismo o la fe bíblica, sino del mundo, llegan a pensar que la gente no puede ser tan mala. Jesús nos dice lo contrario. Cuídense de los hombres. No tienen idea de aquello que los hombres son capaces de hacer. Basta, hermanos míos, con mirar y tratar de informarnos acerca de las cosas terribles que ocurren a nuestros hermanos en Cristo en otros lugares del mundo, para partirnos el corazón y pensar cómo alguien es capaz de semejante atrocidad. Y hermanos, no tenemos que irnos al otro lado del mundo para verlo. En esta ciudad en donde vivimos, mientras esta noche que acaba de pasar nosotros dormíamos apaciblemente,
el pecado en esta ciudad hacía de las suyas de una manera tan profunda que si nos enteráramos de aquellas cosas que pasan, quizá en la misma calle en donde vivimos, no las creeríamos. Diríamos, esto no puede ser. Ahora imagine lo que ocurre en una ciudad, imagine lo que ocurre en un estado, imagine lo que ocurre en un país. La maldad de los hombres es profunda, es tremenda. Usted me ha escuchado decir esto antes y lo repito, y no me va a cansar decirlo cada vez que pueda, porque esto es lo que es. Para muestra un botón, este país en el que vivimos es el país que ha asesinado a sangre fría a más bebés en el vientre de su madre que cualquier sistema que ha existido en este mundo. Ha matado más gente que el comunismo, ha matado más gente que cualquier otro tipo de masacre que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad. Es este país el responsable de esos asesinatos, del derramamiento de sangre en este país. Y usted puede ver, hermano, hermana, el gozo, el orgullo con que la gente habla de estas cosas en redes sociales, por ejemplo, y lo llaman un derecho. No es otra cosa sino el mismísimo Satanás y sus demonios bailando felices sobre la sangre de niños inocentes. A ese grado llega la maldad del hombre no regenerado. Lo único que puede cambiar eso es el Evangelio. Lo único que puede cambiar eso es una obra regeneradora en el corazón del ser humano a causa del arrepentimiento de pecados y la fe en Jesucristo. Para esto es que el Señor Jesucristo fue a la cruz, para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Hermanos, esto Jesús lo conoce bien, porque sabe que a esto ha venido y por lo tanto no le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Habrán algunos que harán algunas cosas malas contra ustedes. No. Cuídense de los hombres. La idea es de todos y cada uno de ellos. Porque no saben qué les puedan hacer. No saben con qué odio pueden atacar a mis enviados. Hermanos míos, fuimos originalmente diseñados para estar en relación primeramente con Dios y por consiguiente con las personas. Estábamos supuestos a amar a las personas y a usar las cosas. Ahora en este mundo caído e infectado por el pecado, casi invariablemente vemos justo lo contrario. Gente que ama las cosas y usa a las personas. Y no es diferente para con los enviados del Rey. Tal vez ha tenido usted esta experiencia. Si usted vive cristianamente, se ha vivido cristianamente por un tiempo, ¿cuántas personas no buscan aprovecharse y usar a los cristianos por el amor que los cristianos deben mostrar a otros? Y no tienen ningún tipo de vergüenza los inconversos en decir, es que tienes que hacerlo porque no eres cristiano. De esto está hablando el Señor Jesús. Tengan cuidado. Van a tratar de usarlos, van a tratar de aprovecharse de ustedes y sabe Dios qué cosas más les quieran hacer. Tengan cuidado de los hombres. Invariablemente, hermanos, esta es la condición de todo enviado del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él advierte a sus enviados a cuidarse mucho, pues el hombre natural no ama la verdad, odia la verdad, aborrece la verdad y aborrece a todo aquel que habla con verdad. Desde Caín contra Abel, el mundo ha perseguido a quienes andan en el camino de la verdad. Nada ha cambiado, sigue siendo igual. El problema no está en el mensaje, sino en el corazón de quien oye el mensaje. El hombre caído no persigue la verdad porque desconoce la verdad, sino, hermanos, porque la aborrece. A veces pensamos, es que pobre gente no conoce la verdad, por eso es así. No, es así porque odia la verdad que conoce. Odia la verdad que sí conoce. No hay nadie que pueda hablar delante del Señor diciendo, es que yo no sabía que esto era malo. Lo sabía. Y aún así decide hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre decide hacer lo que sabe que es malo, se esconde para hacerlo, busca a otros como él para hacer pecado. ¿Por qué? Porque ama el pecado.
y sabe que el pecado está mal. Pero como lo ama, todo mensaje, toda persona, todo enviado que desenmascara su pecado tiene que ser aborrecido y tiene que ser odiado. ¿Hasta dónde llega, hermanos míos, la oposición contra la verdad? El Señor continúa y dice: porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El Señor Jesucristo describe cómo van a atacar los lobos a las ovejas. Los discípulos serían entregados a los concilios judíos y azotados en sinagogas. Hablemos primero, hermanos, del contexto histórico en que esto está ocurriendo. Y después demos aplicación a lo que a nosotros nos corresponde hoy. ¿Qué eran los concilios de los que Jesús está hablando aquí? Bueno, en el judaísmo habían grupos de sacerdotes que tenían derechos judiciales. El Sanedrín de Jerusalén era uno de ellos y tenían otras autoridades locales que juzgaban casos religiosos y civiles. Los discípulos iban a ser entregados a estos concilios, es decir, iban a ser llevados ante las autoridades religiosas legales impuestas por aquellos que estaban en el Sanedrín por causas relacionadas con la fe y con la enseñanza. En las sinagogas, hermanos, lo que encontramos no solo es un lugar de culto y adoración, enseñanza de la palabra, sino que eran centros comunitarios donde se discutían temas religiosos y sociales. Allí un maestro, el maestro en turno, el rabí en turno, podía de alguna manera sentenciar a quien sea denunciado, podía reprender públicamente o expulsar personas y también se convertía en el escenario de humillación pública. ¿Cómo? Les daban azotes, castigos físicos, latigazos, golpes públicos de desprecio. La motivación para la persecución debía ser, en estos casos, un conflicto doctrinal, particularmente acusación de blasfemia. Amenazar el orden religioso y social, la rivalidad por influencia popular, un enfrentamiento entre la proclamación del reino y las estructuras religiosas existentes. Esto es lo que está pasando ahí. Jesús sabe que cuando sus discípulos vayan a predicar lo que Él ha enseñado, esta gente se iba a oponer a esa enseñanza. Ellos iban a decir: ustedes están enseñando algo incorrecto. Los que enseñamos la verdad y los únicos que estamos habilitados o autorizados para enseñar somos nosotros. Por lo tanto, ustedes tienen que callar o les haremos callar. Y Jesús sabe esto. Jesús sabe que estos concilios, sabe que estas sinagogas se levantarán con todo en contra de los discípulos que de primera mano han recibido la verdad del Evangelio de boca del Señor Jesucristo. ¿Cómo aplica esto, hermanos míos, a nosotros hoy? Muy sencillo. Los primeros en levantarse en contra del cristianismo bíblico no son las personas del mundo. Son otros cristianos o que se dicen ser cristianos, que van a pensar, que van a decir y que van a señalarnos como fanáticos religiosos por querer usar la Biblia y solo la Biblia para todo lo que hacemos. Es que ya son unos fanáticos, es que ya se volvieron locos, es que lo llevan a un extremo. Hermanos míos, es la religión muerta la que se opone primeramente y con mayor fuerza al cristianismo bíblico y vivo. Hermanos, hay que decirlo. Muchas veces es el hermano que tenemos a la par quien va a señalar nuestra piedad como fariseísmo, como que estamos mal, como que ya es un extremo. Llevemos la religión tranquilamente, porque ellos viven en una religión. Pero aquel que ha experimentado de primera mano al Dios vivo, aquel con el que tiene una relación viva, no puede vivir en una religión muerta. Y todo aquello que hace, lo hace en amorosa obediencia para agradar a su Señor. ¿Qué ocurre cuando una persona en amorosa obediencia, en el poder del Espíritu Santo que ha venido a morar en él, empieza a dar pasos de obediencia más allá de lo que probablemente la mayoría de la gente en el evangelicalismo moderno vive?
o es expuesto en su pecado. Por lo tanto, tenemos que ver la manera de parar a tal o cual hermano o hermana, a tal o cual grupo de hermanos. ¿Por qué? Porque han quedado locos. ¿Por qué? Porque todo lo quieren por la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos estrategias que también son útiles. ¿Por qué tenemos que llevar todo a la palabra de Dios? Hermanos, porque de eso se trata el cristianismo. Es ir a Cristo para saber qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, por qué debemos vivir, cuál es la parte de nuestra misión que nos corresponde, vivir para Él y para su gloria. Esto, hermanos míos, lo odia la religión muerta. Y cuando digo religión muerta, hermanos, muchas veces hacemos referencia a aquellas doctrinas de diferentes religiones en el mundo, llámese como sea, que básicamente están dictaminadas por una situación de salvación por obras. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, el texto aquí nos indica que son los de dentro, los que se creen estar dentro del reino, los que son primeramente aquellos opositores de la verdad bíblica. Que no vayas a ser tú uno de ellos, hermano mío. Que no vayas a ser tú uno de ellos, hermana. Cuando ves que otro hermano camina en una santidad mayor que tú, aprende de tu hermano. No es momento para señalar como diciendo es que son unos fanáticos religiosos. Si el hermano en su amorosa obediencia está dando pasos de santidad de acuerdo a la palabra, debemos aprender a caminar así. Debemos pedir al Señor que ponga en nosotros el mismo espíritu de obediencia, la misma actitud para obedecer al maestro que ellos tienen. Y no decir, bueno, es que ellos ya están muy fanatizados. Yo soy más equilibrado, soy más mesurado. Yo me tomo las cosas poco a poco y no podemos andar así. No podemos andar así. ¿Has leído la historia de la iglesia? ¿Has leído la Biblia en cómo andaban estos hombres, estas mujeres que amaban al Señor en una santidad que debe avergonzarnos a nosotros por la falta de la misma en nuestras vidas? Eso es el verdadero cristianismo. El problema es que hemos venido no buscando al Señor de gloria para que directamente por su palabra nos enseñe a vivir, sino que queremos ver al pastor de moda, a la hermana de moda, al podcast de moda, y de ahí decir, si ellos lo hacen, entonces debe estar bien. ¿Y tú cómo sabes? ¿Has ido a la Biblia? Porque ahí es donde tenemos que ver. Gloria a Dios, hermanos. No estoy quitando nada de aquellos hermanos que con esfuerzo producen recursos para nosotros, o podcasts, o videos en YouTube de buenos predicadores, buenos pastores. Gloria a Dios por ellos. Pero no olvidemos una cosa. Ellos no son Cristo. Ellos no han llegado. Al igual que nosotros están caminando. Y debemos nosotros ser diligentes en el estudio de lo que incluso ellos enseñan. Hemos dicho eso aquí mismo. Por eso, hermanos míos, tenemos el privilegio, podríamos decir, o la facilidad de que el sermón queda grabado. ¿Por qué? Porque no creemos en la infalibilidad de un hombre. Creemos en la infalibilidad de la palabra. Y todo aquello que podemos de nuevo escuchar, quizá en YouTube, quizá en el Facebook, es para que estudiemos y contrastemos si lo que se ha dicho el domingo desde este púlpito es la verdad. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque Pablo les predicaba. Y cuando Pablo se iba, decían, vamos a ver si esas cosas que nos ha predicado Pablo son así. ¿Cómo? Yendo a la Escritura. Entonces, hermanos míos, tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque, hermanos, son precisamente los que se creen estar dentro del reino, los primeros que van a levantarse en contra de ir a la verdad bíblica y vivir por ella. Es interesante, de hecho, hermanos míos, que esta idea de ovejas entre lobos, que dice Jesús, venga desde el Antiguo Testamento. Jesús no se inventó esta expresión. Jesús nunca se inventó nada. Recuerde, Él vino a hablar no por su propia cuenta, sino las palabras del Padre, aquellas que Él le dio. Esas son las que hablaba Jesús. Vemos en Salmo capítulo 44, versículo 11, nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones, dice ese Salmo. Aquí está hablando, hermanos míos, el pueblo de Israel hacia su Dios. Y dice que ese pueblo de Israel había sido entregado como oveja porque estaba rodeado de naciones paganas. Naciones que no conocían a Dios.
naciones que adoraban diferentes dioses. Y viéndose Israel en medio de todas esas naciones, Israel clamaba y decía: Señor, rescátanos, nos has rescatado antes, ¿cuándo nos rescatarás de esto? Porque nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Ezequiel capítulo 22, versículo 27 dice que sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Este era el concepto, hermanos, y es importante aclararlo. Este era el concepto que tenía el pueblo de Israel de sí mismo. El pueblo de Israel de aquel tiempo pensaba: nosotros somos el rebaño de Dios, nosotros somos esas ovejas, y las naciones paganas a nuestro alrededor son lobos feroces que quieren devorarnos. Hermanos, siempre se refería a Israel en medio de naciones opresoras estos pasajes. Pero ahora, note qué importante, el Señor Jesucristo dice que las ovejas no son simple y sencillamente aquellos que nacieron en el pueblo de Israel. Dice que las ovejas serían sus discípulos y que los lobos son aquellos que se oponen al reino de Dios, comenzando con aquellos que están en Israel. Recuerde, cuando Jesús los envía, lo vimos el domingo pasado, les dice: id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor está previniendo a sus discípulos de los ataques de los lobos. ¿Y de dónde saldrían esos lobos? De las sinagogas, de los sanedrines. Jesús hace un giro completamente inesperado para la mente del judío de ese tiempo, que pensaba: los judíos somos las ovejitas del Señor. Y Jesús: no es así. Las ovejas son aquellas que tengo bajo mi rebaño, que han creído en mí. Y todo aquel que rechaza mi enseñanza, que rechaza mi persona como rey del universo, no es de mi reino. De hecho, aun si son judíos o viven en Israel, son enemigos del reino, son lobos rapaces que no perdonarán mi rebaño. Estos líderes, estos sacerdotes, esta casta religiosa se unirá de hecho a la clase política para intentar detener el avance del reino de Cristo. Incluso hasta la entrega a autoridades, hermanos míos, primero por parte de esas autoridades religiosas, los llevaría a entregas a autoridades civiles. Versículo 18 dice: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Hermanos, no se nos ocurra ni por un minuto romantizar esto o caricaturizar esto. Lo que significa es que los discípulos de Jesús iban y van a enfrentar cárcel. Esto es ser tratado como un verdadero criminal. Es comparecer ante los tribunales civiles acusados como perturbadores del orden social, ser sentenciados por el gobierno de un país a pagar una condena en la prisión del Estado e inclusive la muerte. De esto está hablando Jesús aquí. Los envío como ovejas en medio de lobos, y cuídense de los hombres, porque no solo los religiosos los juzgarán, no solo en las sinagogas serán azotados, sino que serán entregados a las autoridades civiles de un país, y es posible que enfrenten pena de muerte. Como menos, enfrentarán todos los problemas legales que implica el que te metas en problemas con el gobierno. Te buscarán para darte una sentencia, años de cárcel. ¿No acaso, hermanos míos, eso es lo que vemos en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo? Vivió en la cárcel muchas veces. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que así ocurriría con sus verdaderos discípulos. Hermano, ¿has sentido alguna vez que puedes meterte en problemas con la ley a causa de obedecer a Jesucristo? Si nunca has sentido eso, si nunca ha pasado por tu mente eso, si nunca te has cuestionado, ahora voy a obedecer a mi rey, no vaya a ser que me meta en problemas con la ley. Quiero decirte amorosamente, pero exhortándote,
que probablemente nunca te has esforzado por obedecer a tu rey al punto de que sabes y te cuestionas, ¿será que esto no me va a meter en problemas con el gobierno? Y hermanos, entendemos que no estamos acostumbrados a este tipo de persecución de este lado del mundo. En Occidente, sobre todo en este país, que ha sido el producto de una sociedad cristianizada, pareciera que no tenemos ese problema. Pareciera que por el momento estamos a salvo. Hemos venido este domingo, nos reunimos, todo el mundo sabe que somos cristianos y estamos aquí, abrimos la Biblia y predicamos. Y no hay problema. Pero hermano, déjame decirte una cosa, tienes que estar preparado para la oposición, porque la oposición vendrá ya sea del ámbito religioso como del ámbito político. ¿Por qué? Porque los sistemas humanos, aún los sistemas religiosos, rechazan una cosa, rechazan la autoridad de Cristo. El mensaje del reino no solo ofende al pecador, sino también al religioso hipócrita y al político en turno. Y hay que preguntarse por qué, hermanos. ¿Por qué esto es así? El texto nos dice, por causa de mí. Por eso el evangelio es ofensivo, por causa de Cristo, por causa de creer en Jesús, de proclamar a Jesús, por causa de vivir para Jesús. Es por ser cristiano, es por ser un seguidor de Cristo Jesús. Por eso el mundo perseguirá desde las trincheras de la religión, así como desde los lugares en puestos políticos, se perseguirá a los cristianos. Ahora, hermanos, es importante que seamos precisos y entendamos qué significa esto. Y quiero decirlo, hermanos, de la manera más clara. No es a causa de decir que creemos en Jesús que seremos perseguidos. No es a causa de eso. Puedes salir y brincar todo lo que quieras y decir, yo soy cristiano y nadie te va a perseguir. Jamás a nadie en la historia del cristianismo han perseguido por decir, yo tengo a Jesús en mi corazón. A nadie. El problema es, para el mundo, cuando ese Jesús que dices tener en tu corazón es el Rey y Señor de todo lo que haces en tu vida. Ese es el problema. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno de Jesucristo en las almas de los hombres que se manifiesta en su creación. ¿Cómo? Por la obediencia de los cristianos a su Rey que vive. Ese es el verdadero problema. Hermanos, todos los días se tiene un avance de parte del reino de las tinieblas a través de los gobiernos de este mundo que cada día se vuelven más totalitarios. ¿Qué significa un gobierno totalitario? Pregúntale a un cubano. Por ejemplo, un gobierno totalitario es aquel que controla todas las acciones de sus ciudadanos. Todas. Que come, que no come, a dónde va, a dónde no va, en qué gasta, en qué no gasta, si tiene o no tiene, en qué cree o no cree. Eso es un gobierno totalitario. Y hermanos, los cristianos que viven en Occidente, como vivimos nosotros, hemos caído en este letargo, en este sueño, en esta fantasía, en esta ilusión de que el mundo que nos rodea es así simple y sencillamente porque así son las cosas. No. El Occidente, hermanos, es el producto de fuerte trabajo evangelístico por parte de aquellos que nos precedieron, que dio como resultado una sociedad evangelizada. Por lo tanto, se tienen todas aquellas cosas de las que podemos disfrutar hoy. Pero, mientras los gobiernos de este mundo cada día se separen más de la verdad bíblica del Evangelio, todo eso se va perdiendo. Y el gobierno sabe una cosa muy importante, que todos sirven a un rey. La pregunta es, ¿a cuál? Ellos no admiten, los gobiernos de este mundo no admiten de ninguna manera la lealtad a otro rey que no sea ellos. Y hay personas que dicen, yo no tengo ningún problema con un gobierno totalitario que vea toda mi vida, que ya lo hacen, saben todo lo que haces. Redes sociales,
uso de tu tarjeta de débito o crédito, cámaras por todas partes, ya lo saben. Y dicen, no hay ningún problema. ¿Sabe por qué no hay ningún problema? Que el gobierno sepa toda mi vida si yo no hago nada malo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el gobierno usa como pretexto y dice, vamos a darles una sociedad más segura, por eso tenemos que mirar en todas partes. Y si usted no es un criminal, no se debe preocupar, porque el que nada debe, nada teme. Y el cristiano que no está siendo astuto como una serpiente dice, pues hace sentido, ¿verdad? Adelante, no hay problema. Problema para los malos. Ellos no están buscando a los malos. Ellos no están buscando a los criminales. Ellos no están buscando a los ladrones. Si así fuera, no estuvieran en las calles. Ellos están buscando quienes tienen lealtad a otro rey. Ese es el problema. Entonces, cuando miran tu vida, un día llegará cuando digan, no hay otro rey sino el gobierno. Y ahí es donde el cristiano entonces, si es cristiano, auténtico, verdadero, no puede ocultar que su lealtad está para con Jesucristo. Sin embargo, hermanos, hay que decirlo también. Si la persecución empezara hoy y nos agarran aquí y nos llevan, hermanos, a la cárcel o nos llevan a un juicio, muchos de aquí saldrían exonerados sin ningún problema por falta de pruebas de que tienen otro rey. Dirían tú, no hombre, tú vete para tu casa. Tú no tienes otro rey. Yo soy tu rey, vete a tu casa. Te agarramos en la iglesia, pero no tienes a un rey como Jesucristo. Me tienes a mí como rey. Y debes preguntarte, hermano, si hoy te agarraran, si hoy alguna cosa pasara hipotéticamente y registraran toda tu vida, las personas del gobierno notarían claramente, este individuo es un problema porque vive y proclama a otro rey. O te dejarían libre. Te estoy diciendo. A muchos los dejaré, pero inmediatamente los soltarían. No hay ninguna prueba de que tengas a Jesús como rey. Ninguna evidencia de que le sirvas, ninguna evidencia de que tengas lealtad, ninguna evidencia de nada para con el reino de Dios. Nada más que te agarraron en la iglesia. Porque el hecho de que estés en la iglesia no te hace cristiano. Del mismo modo, hermanos, en que todos quizá han visto un garage lleno de cosas que no es un carro. A un garage le puedes meter lo que sea. Máquinas de ejercicio, refrigeradores, cosas que tienes que guardar. Pero no por meter una máquina de ejercicios en el garage se convierte en un carro. Del mismo modo, hermanos, una persona pasa por las puertas de la iglesia y se sienta aquí. No por eso se hace cristiano. Y los gobiernos de este mundo, que son sagaces como la serpiente, lo saben y ven toda tu vida. Y no te metes en ningún problema porque no tienes al Rey Jesucristo como Señor. Lo dices y dices que vive en tu corazón. Jesucristo viviendo en el corazón de una persona, o que dice que está viviendo en el corazón de una persona, no hace ningún efecto, no tiene ningún tipo de impacto en el mundo. No les interesas. El problema es aquellos que todo lo que hacen, lo hacen y viven de acuerdo a su rey, porque su rey es real, porque su rey tiene leyes reales, porque su reino es verdadero y porque su vida es una vida en ese reino. Ahí está el problema. ¿Cómo le dices a una persona que es el gobernador de un estado, o es la autoridad civil en una región, o es el presidente? Tú no eres mi última autoridad. Hay alguien encima de ti a quien yo sirvo. Y mientras tú dobles tus rodillas y estés adorando al que es mi rey, vas a tener ciudadanos obedientes como yo. Pero en el momento en que tú me pidas hacer algo en contra de lo que mi rey me pide, entonces vas a tener un problema conmigo, porque no te voy a obedecer. De hecho, el mandato, hermanos míos, en la Biblia es este. Romanos capítulo 13 nos dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Amén. Pero cuando la autoridad me manda a hacer algo en contra de lo que mi rey manda, no solo puedo, debo, es obligatorio la desobediencia pacífica civil en contra de nuestras autoridades. Hermanos, ese es el problema. Es proclamar y vivir para el rey, bajo las leyes de este rey, bajo la gloria de este rey y para el avance del reino de este rey, lo que nos mete en problemas.
Mire lo que dice Juan capítulo 9, versículos 14 a 16. Esto acontecerá más adelante en nuestra serie de los evangelios, hermanos, pero note cuál es el problema. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey, les dice Poncio Pilato a los judíos. Aquí está su rey. Y dice versículo 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. Escuchen muy bien: no tenemos más rey que el César. Este es el problema. Es una batalla de dos reinos, es una batalla de dos reyes. Y siendo que el Señor Jesucristo ha invadido el reino de las tinieblas, todos aquellos que le sirven y viven una vida en donde manifiestan la veracidad de este reino, es que son perseguidos, es que son hermanos golpeados, es que son ridiculizados, es que son llevados a la cárcel. Sin embargo, hermanos, nada de esto está fuera del dominio y los propósitos eternos del Rey de Gloria. Todo tiene un propósito. El versículo 18 continúa: para testimonio a ellos y a los gentiles. El propósito divino de la persecución, hermanos, la persecución contra el evangelio, hermanos, es el testificar. La persecución contra el evangelio nunca detiene el plan de Dios. De hecho, lo acelera. ¿Sabe por qué una sociedad cristiana es perseguida? Hermanos, esto duele decirlo. Una sociedad cristiana es perseguida porque no está haciendo su comisión, porque ha abandonado la misión. Y el Señor usa la persecución para encender de nuevo a su iglesia, para levantar de nuevo a su iglesia, para despertar de nuevo a su iglesia, para sacudir de nuevo a su iglesia y para que se ponga a hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo es posible, hermanos míos, que objetivamente, cuando analizamos todo aquello que ocurre en el mundo, en el reino de Dios, en aquellos que están llevando el evangelio y están avanzando el reino, se da en los lugares en donde más persecución hay? ¿Cómo es posible? De nuevo, porque aquellos que son los receptores del producto que generaciones pasadas lograron, han pensado que la obra está terminada, que ya no hay nada que hacer. Ahora sí vamos a disfrutar, ahora sí vamos a entretenernos, ahora sí vamos a ponernos cómodos. Hermanos, la labor nunca se acaba. Aun cuando el evangelio impacta a una sociedad y la cristianiza, la evangeliza y se vive en esa nación para el Rey de Gloria, no nos olvidemos de una cosa: no solo estamos llamados a avanzar el reino de Dios, sino que estamos llamados a defender lo que ya se conquistó. Y eso, hermanos, es lo que estamos haciendo muy mal en Occidente, muy mal. Hemos olvidado, hermanos míos, que el reino de Dios, aunque avanza por el poder de Cristo, es nuestra misión defenderlo. Tenemos que defender la palabra de Dios. Tenemos que defender la sana doctrina. Tenemos que defender todas las instituciones que el Señor ha puesto para que el reino de Dios permanezca. Tenemos que defender la familia. Tenemos que defender el matrimonio monógamo entre hombre y mujer. Tenemos que defender todas estas cosas, hermanos. Tenemos que defender la verdad. La iglesia ha de ser la columna y el baluarte de la verdad. Y hermanos, porque hemos estado durmiendo, porque hemos estado cómodos, el reino de las tinieblas empieza a recuperar el terreno que se había ganado. Ay, hermanos míos, siendo que la persecución del evangelio no detiene la obra de Dios, sino que la avanza, en una sociedad como la nuestra, que ha sido impactada por la palabra de Dios por siglos anteriores al nuestro, hermanos, el enemigo es astuto. Entonces no tiene por qué perseguir a los cristianos con violencia como lo hace en otros lugares donde las sociedades no han sido cristianizadas. ¿Qué es lo que utiliza? ¿Cuál es la estrategia entonces del enemigo? La comodidad, el confort, el entretenimiento. Mantenerte dormido para que no defiendas lo que has de defender.
Y mientras sigamos viviendo en un occidente en donde la iglesia se dedica más, hermanos míos, a hacer toda clase de payasada los domingos desde el púlpito, hermanos, el reino de las tinieblas recupera cada pedazo que nuestros hermanos cristianos que dieron la vida por el avance del reino habían ganado. Se está perdiendo. Y entonces va a llegar un momento en donde ya la estrategia de Satanás no va a ser simple y sencillamente la comodidad, el confort, el entretenimiento, el duérmete un rato. Y va a regresar entonces, cuando seamos una minoría, como está sucediendo ya en Europa, por ejemplo, va a iniciar de nuevo la violencia contra los cristianos directamente. Directamente. ¿Qué estás haciendo, hermano cristiano? ¿Nunca habías escuchado esto? ¿Nunca te habías dado cuenta que el llamado es a la batalla, que el llamado es a la conquista? Repito esto de nuevo, hermanos, porque es muy importante. Nadie te va a perseguir porque tengas a un Jesús en tu corazón como si fuera un amuleto. Nadie. No eres ningún peligro para nadie. Para nadie. El problema es cuando nos unimos como iglesia, las familias se fortalecen y vivimos bajo las leyes del Señor Jesucristo. Eso, hermanos míos, es lo que va a avanzar el reino. A medida que la verdad del Evangelio, hermanos, se va perdiendo en nuestras sociedades occidentales, poco a poco regresaremos a ver aquellas terribles persecuciones contra la iglesia del Señor Jesucristo. Valientemente y con gozo, nuestros hermanos en la iglesia primitiva conquistaron Roma, hermanos. Roma. ¿Por qué lo digo así? Porque Roma, hermanos míos, era la potencia militar de todo el mundo en aquel tiempo. ¿Y qué la hizo caer? Hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Fue el Evangelio quien derrotó el imperio romano. Pero ¿sabe cuál fue el costo? El costo fue que muchos eran atrapados y echados a los leones. Que muchos, por proclamar a otro rey, no a César, a otro rey, hermanos, les decían: así que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y los empalaban en las calles de Roma y los prendían en fuego para iluminar las calles del imperio. Ahí está la luz del mundo. ¿Qué hacían nuestros hermanos mientras ardían en las llamas del fuego? Cantaban himnos a su Señor. Con tristeza vemos, hermanos, que no somos nada de lo que esos hombres fueron. Y tenemos, hermanos míos, que despertar. No estoy diciendo, hermanos, y ya lo predicamos, hay que ser astutos como las serpientes y sencillos como palomas. No estamos diciendo que vayamos a buscar la persecución. No estamos diciendo, hermanos, que vayamos y deliberadamente busquemos el martirio. Lo que estoy diciendo es que vivamos para nuestro Rey de tal manera que no es solo un amuleto que llevamos colgado en el pecho como una crucecita, que no es nada más que aquí vive Jesús en mi corazón y ahí está muy bien. No, hermanos, vivimos nuestras vidas bajo las leyes del reino en el que nosotros mismos profesamos vivir, en el que nosotros profesamos estar. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando vivimos así, hermanos, la cosa cambia. Cuando vivimos así, entonces probablemente te van a echar del trabajo cuando tú digas: eso yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi Rey, el Señor Jesucristo, no me permite, no me está permitido como su siervo el hacer esto. No lo puedo hacer. No, pues te echamos. Pues échame. Pero del reino a mí nadie me echa. Y yo permanezco en Él por mi amorosa obediencia a mi Salvador. ¿Qué estamos haciendo entonces, hermanos? Debemos entonces, hermanos, ver la necesidad de lo que Jesús nos dice de vivir también como palomas, dóciles y sin doblez. Sin que esas autoridades, hermanos, puedan encontrar en nosotros falta. ¿Para qué? Para testimonio de ellos, dice el texto. Muchas veces no podremos llegar hasta el gobernador, a un juez, un presidente para predicarle el evangelio. ¿Sabe cuándo va a poder? Cuando lo llamen a comparecer en la corte. Ahí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Conseguirse un abogado para que lo defienda? ¿Defenderse usted mismo? Dice: Señor, no para eso vamos. Vamos para testificar. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Testificó. Y le cortaron la cabeza por testificar. No se defendió. No le dijo a Herodes el tetrarca:
Mira, no quise decir eso, mira, tranquilo, tú sabes, estaba yo muy emocionado predicando y te dije que no era lícito que tengas a la esposa de tu hermano, pero no, tranquilo, no. Juan el Bautista le dijo, eso es pecado, te voy a cortar la cabeza, pues me la cortas, pero mis últimas palabras son, arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación. Porque a eso es que el Señor me trajo hasta aquí, para testimonio a ti. Si no, ¿quién te va a decir eso? ¿Has pensado qué vas a decir si un día te agarran? ¿Cómo te vas a defender? Dice, no, tú tienes que pensar, ¿cómo voy a testificar? Voy a tener una oportunidad, voy a tener una plataforma que de otra forma no tendría. Si no es porque al servicio de mi rey he venido a ser llamado ante una autoridad. ¿Y qué le decimos a la autoridad? Con respeto, su señoría, señor juez, lo que sea que haya que decir. Independientemente de lo que pase con mi caso, quiero decirle una cosa, hay un rey y ese rey se llama Jesucristo. Y todo aquel que en él crea no se va a perder. Le insto, le pido que se arrepienta de sus pecados y crea en él. Hermanos, eso tendríamos que pensar. Eso tendríamos que estar listos para hacer. No tener miedo de presentarnos ante una autoridad. De hecho, hermanos, dice, y ahorita vamos a llegar ahí, que cuando nos entreguen no nos preocupemos porque habemos de decir, porque debemos tener claro lo que debemos decir, hermanos. No deben encontrar en nosotros, sin embargo, ninguna cosa con la cual puedan acusarnos. Por eso tenemos que andar, hermanos, bien con la autoridad de los hombres, para poder dar testimonio. Que no puedan encontrar nada. Mire esto, en Hechos capítulo 4, versículo 21, Pedro y Juan están predicando, y por estar predicando llegan todas las autoridades del Sanedrín, y dice que ellos los amenazaron, pero tuvieron que soltarlos, no hallando ningún modo de castigarles. Dicen, ¿de qué acusamos a estos hombres? Y tuvieron que soltarlos. Pero qué diferente sería si alguno de esos hombres, alguno de esos apóstoles, alguno de esos discípulos estuviera en algún acto donde está violando las leyes de Roma. ¿Qué va a pasar? Va a decir, ven, ahí están los cristianos. Estos son los cristianos. Criminales que violan las leyes de incluso el país donde viven. Estos son los cristianos. No podremos entonces, hermanos, con limpia conciencia pararnos delante de aún las autoridades y testificar con valentía. ¿Por qué? Porque van a encontrar en aquello que nosotros hemos faltado a su ley, a la ley del rey que gobierna, del gobernador, del presidente de ese país, que estamos supuestos a obedecer. Y ya no importa lo que digamos. Se van a centrar únicamente en una cosa. Mira, ¿ves? Estos son los cristianos. Ese es el tipo de personas que los cristianos son. Entonces, hermanos, es importantísimo entender que para nosotros ser testimonio a ellos y a los gentiles, es decir, a aquellos que no creen, cuando seamos hallados por incluso las leyes civiles de un país, porque nosotros servimos a otro rey y nos lleven ante los tribunales, no hallen en nosotros ninguna falta. Para que sea clara una cosa, me han traído aquí por una razón y no por otra, que tengo otro rey. Y este rey declara que todo aquel que se arrepiente y crea en él es salvo, el que no, no. Pero eso es infectado, eso, hermanos míos, es obstaculizado cuando nosotros en nuestra vida estamos incurriendo en delitos. Cuando nos agarren, nos van a encontrar esos delitos. Y el testimonio de Jesucristo no tiene eficacia en esos casos. ¿Por qué? Porque con justa razón nos van a condenar no por seguir a Cristo, no por obedecer al Rey, sino por aquellas cosas que son consideradas actos criminales al violar la ley de un país. Y nadie va a decir, ¿sabe por qué ese hombre está ahí? Porque es un cristiano temeroso de Dios que sirve a su rey. No, está ahí por esto y esto. Por eso está ahí, por mentiroso, por robar al gobierno, por eso está ahí. Es importante, de nuevo, hermanos, ver esto con los ojos que deben ser. Y es que si no es, hermanos míos, de acuerdo a lo que el Señor nos pide que hagamos, ¿cómo entonces seremos la iglesia que testifica al mundo para que conozcan al Salvador? Y por último, hermanos, punto número 3, la providencia irresistible, versículos 19 y 20. Mas cuando
cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esta es la promesa del Señor, hermanos. Cristo no promete librarnos del sufrimiento de la persecución, pero sí promete su presencia en medio de esa persecución. Fíjense que dice cuando os entreguen, no dice si os entregan. No dice si se da el caso, ¿verdad? De que a ustedes les... No, dice cuando os entreguen. Es una seguridad de que esto en algún momento ocurrirá para aquel que es cristiano genuino y vive en un país en donde el gobierno no es cristiano, las leyes de ese país no se apegan a la Biblia, nosotros vivimos bajo las leyes del reino, entonces esto en algún momento va a ocurrir. El mismo Cristo, hermanos, que nos envía también nos acompaña. Él nunca abandona a los suyos en el tribunal del mundo. Dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hermanos, qué consuelo tan glorioso. Cuando la mente humana falla, cuando el Espíritu Santo llena la boca del creyente con sabiduría celestial, hermanos, entonces lo que estamos haciendo es hablar desde lo que el Señor nos ha dado, nos ha puesto en el corazón de decir en estas situaciones. Él es el que nos va a sostener en ese tipo de conflictos. Hermanos, yo lo he dicho antes también, yo miro las situaciones de persecución en documentales, en películas, y si me pongo en esas circunstancias, digo, Señor, yo te voy a negar, yo me conozco. Señor, antes de que me agarren, yo me les huyo, me les voy corriendo a ver si me atrapan. Y si me atrapan, Señor, ¿por qué? Hermanos, porque conozco mi debilidad. Gracias a Dios, aunque entre muchos otros pecados, hermanos, con los que batallo, hay uno que no tengo. No, sé que no soy como Pedro. Yo no voy a decirle al Señor, a mí que me agarren, Señor, y no me importa lo que me hagan, yo no te voy a negar. No, hermanos, la verdad es que, Señor mío, ¿y cómo, Señor? Hermanos, pero el consuelo aquí, la enseñanza de Cristo es esta, que Él nos va a sostener en esas circunstancias. Él nos dará su gracia en esas condiciones. Él estará con nosotros y habrá algo, y ese algo, hermanos míos, es la palabra de Dios, y habrá alguien, y ese alguien es Jesucristo mismo por su Espíritu, quien nos sostendrá para no negar a nuestro Maestro. Solo Él puede hacer esto en medio de todo esto. No se trata entonces, hermanos, de defender nuestra causa, sino de testificar lo que se nos haya dado para hablar. Y hay que ser muy claros aquí. Hermanos, testificar de acuerdo a lo que está escrito es a lo que se refiere esto. No es que yo nunca leo la palabra, no es que yo nunca congrego, no es que yo nunca tengo relación con Jesucristo en intimidad personal. Pero el día que me atrapen, algo se me vendrá a la mente. No, hermanos. Esto es que todo aquello por lo que un cristiano vive, en ese momento el Señor lo traerá a flote. Estamos llenos de la palabra de Dios, debemos estar llenos de la palabra de Dios, llenos de amor por Jesucristo, llenos de lealtad para nuestro Rey, y en el momento en que la persecución nos exprima con todas sus fuerzas, lo que hay dentro de nosotros saldrá. Si no hay palabra, si no hay amor por Jesús, si no hay lealtad al Rey, ¿de dónde te va a salir? Y entonces sabrán esas personas que, hombre, tú decías que eres cristiano, pero no lo eres. Pero no lo eres. La persecución también, hermanos, sirve para poner a las ovejas de un lado y a los cabritos al otro. En el momento en que seamos perseguidos, en el momento en que enfrentamos oposición, se traza una línea divisoria entre aquellos que confían en su Rey, tienen lealtad a su Señor, y aquellos que no. Por lo tanto, hermanos, esos no son. Note además el versículo 20. Es una obra trinitaria esto, hermanos. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Somos enviados por Jesucristo en el poder del Espíritu Santo para hablar las palabras del Padre. La Trinidad completa, hermanos, nos acompaña, nos sustenta, nos fortalece en medio de esto. Y observen la ternura con que Jesús habla. Vuestro Padre estará con ustedes. Vuestro Padre. Ni siquiera dice mi Padre, que Él podría haber dicho eso, pero quiere que entendamos la filiación, la relación directa que hay entre el Padre y sus hijos.
Lo que quiere Jesús que veamos aquí es como un buen padre no deja a sus hijos solos ante el peligro. Dice, vuestro Padre estará con vosotros. Vuestro Padre les dará la gracia, les fortalecerá aún para atravesar los peores momentos. Es vuestro Padre. Y este Padre, hermanos, no es como nuestro Padre humano, que por mucho que pudiera amarnos, no es perfecto. Pero este Padre sí lo es. Por mucho amor que un padre natural tenga por sus hijos, ese amor no es infinito. Pero este amor que el Padre tiene sí lo es. De hecho, Romanos capítulo 8, versículos 35-39 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, estoy convencido, no me queda la menor duda de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Que en medio de toda oposición y toda persecución, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros, y todas las cosas que Él está haciendo, aún en la persecución, son parte de su soberano plan con propósitos eternos de establecer, hermanos míos, en este mundo caído, su eterno reino de luz. Eres parte del reino. Eres tú un súbdito del Rey Jesucristo, por supuesto. O tu rey es el rey de este mundo. ¿Quién es tu rey? Y no se trata, hermanos, de que reflexionemos y busquemos en el fondo de nuestro corazón a ver si hay algo que indique que de hecho mi lealtad está con Jesús. Mira tu vida. Mira cómo vives. Cuando tú analizas tu vida, se ven claramente las leyes de ese reino. ¿O vives igual que la gente que vive en el reino del mundo? Y ya está, ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Mira tu cartera. Mira tu cuenta de banco. Mira tu estado de cuenta. Mira tus gastos. ¿Estás haciendo funcionar el sistema de este mundo? O claramente una autoridad legal podría revisar tu cuenta bancaria y decir: este hombre, esta mujer está usando recursos económicos de este mundo para avanzar el reino de Jesucristo. Hay que hacer algo con este hombre. Se está llevando toda la economía que está ganando en el mundo para meterla al reino y para que sirva ahora en su reino. No, acá tenemos un problema. Tienes que analizarte, hermano. Tienes que analizar tu vida. Tenemos todos que analizar lo que estamos haciendo. El evangelista británico Leonard Ravenhill dice una de las frases, hermanos, más duras que probablemente he escuchado. ¿Sabe cuál es? Los cristianos de hoy gastan más dinero en comida para sus perros que en sostener a un hermano cristiano misionero llevando las buenas del reino a las almas perdidas. Para nuestra vergüenza hay que decirlo. Es así. ¿Qué hacemos entonces nosotros? ¿Para qué el Señor nos ha puesto en un lugar en donde por su gracia y por su bendita misericordia no nos están persiguiendo para encarcelarnos y matarnos? Todavía no lo están haciendo. Pero tengo hermanos que son creyentes del mismo Señor que me salvó a mí. Tengo hermanos que pertenecen al mismo reino en el que me encuentro yo. Tengo hermanos que profesan la misma fe que yo. Y a ellos quizá en el otro lado del mundo los están matando, los están persiguiendo, no tienen que comer, no tienen zapatos, no tienen iglesias, no tienen Biblias. Pero yo estoy muy tranquilo acá. Y gloria a Dios que el domingo llegué a la iglesia y Cristo vive en mi corazón. Eso tiene que cambiar, hermanos. Eso tiene que cambiar. No sé por quién va a empezar, no sé cómo va a empezar, pero tiene que empezar un cambio.
No sé dónde va a empezar, no sé en qué iglesia va a empezar, no sé si en esta, pero tiene que empezar un cambio. Tenemos que empezar a vivir por las leyes del reino. Te tienes que sentar y decir, esto va para tal misión, esto, porque necesito avanzar el reino. ¿Cuál es el sentido? Y lo he dicho muchas veces antes, hermanos, ¿cuál es el sentido de ir a trabajar como una mula todo el día para que el cheque llegue más grande? ¿Y qué? ¿Y qué? Tenemos que pensar en cómo estamos sirviendo para el reino. Hermano, y aclaro esto de una vez. No te estoy pidiendo necesariamente que ahora pongas tu dinero en esta iglesia. Ponla en el reino en algún lado, pero ponlo, hazlo, busca dónde, pregunta. ¿Cuál es un ministerio sano en donde hay hermanos en necesidad? Yo no puedo estar ahí. Dios me puso aquí. Pero los que están ahí necesitan de mí, porque para algunos estamos aquí y otros estamos allá. No a todos Dios en su infinita sabiduría los puso en el mismo lugar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a mí me puso aquí y no me puso allá? Tiene que haber una razón, hermano. Tiene que haber una razón. Y esa razón, hermanos, es la misma. Tenemos que avanzar el reino. Dos cosas, hermanos, para finalizar. Primero, para aquellos que son creyentes, aquellos que son ovejas del Señor, tenemos que entender, hermanos, que venimos al reino de Jesucristo para una misión de conquista. Y debemos despertar, debemos ser astutos, debemos ser mansos y humildes, y tenemos que procurar ver con sabiduría cómo avanzar el reino. Y si tú no eres creyente, si tú estás aquí pero no tienes tu fe en Jesucristo, pero tú no tienes la seguridad de que si hoy mueres te vas al cielo, tú no tienes la seguridad de que has nacido de nuevo, te digo una cosa, ven al Rey Jesucristo hoy. Su reino no para, nadie lo va a detener. Y cuando vengas, te pido, no te creas el evangelio de la prosperidad, no te creas el evangelio de ven y resuelve tus problemas, no te creas el evangelio de ven y ahora vas a estar muy cómodo en esta vida. Jesús nunca dijo eso. Y es mi deber también decirte, ven a Jesucristo en arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados, para que escapes de la ira venidera. Y una vez, habiendo venido al reino, tienes que estar listo para luchar la batalla de la conquista del reino de las tinieblas. Para eso es que el Señor quiere almas. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos gracias por tu verdad, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado instrucciones claras en la Biblia, Señor, de lo que debemos ser como cristianos, de lo que debemos ser como iglesia. Señor, perdónanos cuando nos parecemos cada vez más y más al evangelicalismo de moda. Perdónanos, Señor, cuando nuestros ojos están puestos, Señor, en otros cristianos y no en tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque como iglesia, Padre, es fácil caer en las comodidades, en las ilusiones y fantasías del enemigo, Señor, buscando enriquecernos y como tú has escrito en tu palabra, cayendo entonces, Señor, en condenación y lazo. Padre, que seas tú fortaleciendo a tu iglesia, levantando a tu iglesia y transformando nuestros corazones, Señor, para la gloria de tu nombre y para el avance de tu reino. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.